Saludos cordiales. Damos inicio a un nuevo programa, Camino de Santidad, para hablar de nuestro futuro santo paraguayo, la vida del siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Ortellado. Hoy estamos con invitadas muy importantes para que también nuestro programa sea más dinámico, para que tengamos más fuerza. Está en este programa Marisol, ella es mi esposa. También le tenemos a una joven muy activa, muy dinámica, que tiene muchas actividades. Ella es catequista, está trabajando con el grupo de los jóvenes, es periodista ya también. En fin, la tenemos acá, Jazmín. Y bueno, al iniciar este programa, vamos a agradecerle a Dios por habernos dado esta nueva oportunidad para hablar de su siervo. Y empezamos con esta oración pidiendo por la pronta beatificación de su siervo, el presbítero Julio César Duarte Ortellado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, hoy es un día muy importante. Tenemos varias noticias para la Iglesia Católica. Por ejemplo, tenemos un documento importantísimo que hace unos días fue emitido por nuestro Papa León XIV. Es una exhortación apostólica para hablar acerca del amor a los pobres. Bueno, entonces este es un documento demasiado importante. Es el primer documento que el Papa lanza públicamente sobre un tema crucial, no solamente de nuestro día, sino de todos los tiempos. ¿Qué tal, Marisol? Aquí caminando, siguiendo las huellas de nuestro siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado. Realmente ejemplo vivo para toda nuestra Iglesia Católica, porque realmente este documento emitido por el Papa, que es amor a los pobres, es realmente el modelo que lo hace el Padre Julio César Duarte Ortellado, quien siendo rico, siendo de familia rica, él se hizo pobre y caminó con los pobres. Así que estamos de fiesta en nuestra iglesia. Así es, Marisol, esta vida de santidad del siervo de Dios, el presbítero Julio César, realmente fue una vida entregada totalmente al Evangelio, como muchas veces decimos, de inicio a fin. Esa fue la vida del Padre Julio, una vocación de santidad desde su niñez que llevó hasta el último día de sus vidas. Es importante hacer un recordatorio de cómo está el proceso de canonización de nuestro futuro santo paraguayo. Bueno, como ya hemos explicado en otras ocasiones, terminó la fase diocesana. Los documentos acerca de su vida, de sus actos heroicos, ya están en Roma, en el dicasterio de la causa de los santos. Y ya se abrió esas cajas que contienen esos documentos y en este momento ya está en un proceso de estudio esperando la culminación y la aprobación de esa documentación. Una vez que esas sean estudiadas y dictaminadas dentro del dicasterio, van a ser elevadas a consideración del Papa León XIV, quien finalmente las aprobará y le otorgará al siervo de Dios
ya el reconocimiento de venerable. Y después de este reconocimiento, una vez que sea designado como venerable, ya viene el siguiente paso, que es la beatificación. Bueno, entonces estamos acá con Jazmín, que también viene para compartir con nosotros esta experiencia espiritual tan hermosa y tan rica del siervo de Dios, del presbítero Julio César. Y en este programa vamos a seguir hablando acerca de las virtudes, muchísimas virtudes. Obviamente un santo está colmado de virtudes, y en la medida que uno lee la historia del siervo de Dios, del presbítero Julio César, también nos entusiasmamos y nos emocionamos, porque realmente es un ejemplo de santidad y una gran bendición para el Paraguay, para las familias paraguayas. Él se consustanció con las familias, con los pobres, con los enfermos. Era una persona extraordinaria que ganó muchísimas almas para el cielo durante su apostolado como sacerdote, y sigue ganando, porque él está muy presente en medio de nosotros hasta ahora. Es un gran intercesor, principalmente por los enfermos y por otra gente también que tienen otras peticiones. ¿Qué tal, Jazmín? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, señor? ¿Todo bien? Muchísimas gracias por la invitación a su programa. Y bueno, así como estuviste diciendo, vamos a leer también un poquito lo que es la vida de este presbítero, ¿verdad? Así es. Bueno, acá Jazmín nos va a leer un poco acerca de algunas de las virtudes de nuestro futuro santo paraguayo. Así mismo, vamos a empezar. Su acción en el confesionario. Pero donde mejor ejercía su noble misión de apóstol en la dirección espiritual de las almas era en el tribunal de la penitenciaría. Allí se reveló su genio de confesor. Desde luego, el conocimiento de su profunda piedad sacerdotal, su vida austeramente mortificada y sublimada en Dios, le habían creado ya la fama de santo. La gente humilde le pregonaba por todas partes y sintetizaba las virtudes de su pastor en estas elogiosas palabras. Ore país santo, ore país santo. Nuestro país es un santo. País, mejor dicho. De ahí que la afluencia de penitentes a la iglesia fue extraordinariamente numerosa. Gente de todas las clases sociales y los pecadores más empedernidos se agolpaban en la ventanilla de su confesionario, en busca de perdón, de consuelo y de paz. Allí el padre Duarte se mostró más que en ninguna otra parte, luz del mundo y sal de la tierra. Allí desaparecía el hombre, para aparecer solo el ministro de Dios y el director de las conciencias. Profundo psicólogo, le era fácil conocer el estado de cada alma. Y como no hay dos almas completamente iguales, a cada una de ellas aplicaba un tratamiento particular. Si el penitente era un ignorante, lo instruía primero en las verdades fundamentales. Si lo encontraba un poco predispuesto para una buena confesión, le infundía arrepentimiento. Si era tímido y cobarde, lo animaba y con prudentes preguntas le arrancaba uno por uno sus pecados. Si era obstinado, quebraba su obstinación. Si era soberbio, lo reducía a humildad. Si era triste, lo consolaba. Si era débil, le inculcaba valor y firmeza en la lucha contra las pasiones. Si estaba desesperado por el número y la enormidad de sus pecados, le hablaba dulcemente de la infinita misericordia de Dios para con los pecadores arrepentidos. Era algo escrupuloso. No admitía las confesiones relámpagos y superficiales. No regateaba el tiempo para regenerar un alma. Si por casualidad encontraba algún penitente que por desidia o abandono había dejado transcurrir 2 años sin acercarse al tribunal de la penitencia, le negaba la absolución, exigiéndole una segunda declaración de sus pecados. Mas su misión en el confesionario no consistía solo en repartir absoluciones, sino que no dejaba de prodigar los consejos más sanos, oportunos y saludables, tendientes a cortar el mal en su misma raíz, según los casos
imponía severas y prolongadas penitencias. Los frutos espirituales. Los frutos de su trabajo apostólico no se hicieron esperar. ¿Cuántos corazones regenerados? ¿Cuántas almas extraviadas vueltas a Dios? ¿Cuántas uniones ilícitas legitimadas? ¿Cuántos matrimonios reconciliados? ¿Cuántas discordias apaciguadas y cuántas heridas curadas? Las confesiones y comuniones diarias en Ubucuy eran numerosísimas, las cuales aumentaban aún más en el tiempo cuaresmal y en las principales fiestas del año litúrgico. En ocasiones de las visitas pastorales, las confesiones y comuniones eran sencillamente interminables. Ya en la primera misión pastoral realizada en Ubucuy, quedamos sorprendidos. Después de la imponente recepción al prelado diocesano y hechos los cumplimientos de estilo, recibimos orden de pasar inmediatamente a la iglesia para oír confesiones. El templo se hallaba atestado de gente. Desde el primer día el ataque fue duro y recio. Formábamos un grupo de 7 sacerdotes disciplinados y fogueados en las batallas del Señor, pero el número de penitentes aumentaba a medida que la misión llegaba a su término. En la víspera del último día presenciamos un espectáculo conmovedor, pero también desesperante para los pobres confesores. Habíamos confesado desde las 15 hasta las primeras horas de la noche. Unos en el interior del templo, otros al aire libre, sentados o de pie, como podíamos hacerlo. Eran ya las 22 de la noche y los distintos numerosos grupos de penitentes parecían que estaban intactos, no disminuían nunca. Aquello era interminable. Entonces el señor obispo ordenó la retirada para volver a la carga al día siguiente. Todos estábamos extenuados, casi agotados. El ilustre canónigo presbítero Daniel Escurra fue encargado para transmitir a cada uno de los sacerdotes la disposición superior. El padre Duarte se encontraba confesando a los pobres en un oscuro rincón de la sacristía. Después de 5 horas de continuado y duro batallar, estaba allí inmóvil, como una momia egipcia. Al ver al padre Escurra, exclamó: ¿Qué hay? El señor obispo quiere que nos levantemos por lo muy avanzada de la noche. El otro contestó: ¿Para qué? ¿A dónde vamos? Y siguió confesando algunos momentos más. Bueno, qué lindo, qué lindo. Realmente un testimonio que nos llega en el corazón. Realmente el padre Julio César Barrios Tellado ha dado su vida por el ministerio, porque él, como sabemos, durante una confesión, él adquirió la enfermedad de tifus. Por lo tanto, él realmente dio ese mérito de dar su vida por el ministerio sacerdotal. Qué grande fue este momento, ese momento en donde él realmente iba sanando, iba llegando en los corazones de todas las personas, y también él se sintió realizado como sacerdote, y eso es lo que se plasma y se puede sentir. Bueno, realmente es muy emotivo escuchar esta entrega. Podemos calificar esta actitud del siervo de Dios, del presbítero Julio, en el confesionario, como el dulce amor que él tenía por el reino de Dios. Porque toda esta actividad en el confesionario tenía un solo objetivo, que es la de ganar almas para el reino celestial. Entonces veíamos ese dulce amor en él, esa paciencia, como le instruía a la gente. Y es tan importante recordar aquel tiempo y asociar a uno actual de fundamental importancia para la Iglesia Católica y para los cristianos, que es en este momento el año jubilar. ¿Cuál es el objetivo del año jubilar? Y el objetivo es la concesión de la gracia para el perdón
y, digamos, el borrar de las huellas del pecado. Para eso se instaló este año jubilar y asociamos ese amor del Padre Julio a este año jubilar. Y debemos aprovechar este año jubilar, el año de la esperanza, para pasar por la puerta santa. El tiempo pasa rápido. Estamos terminando el año, no perdamos esta oportunidad, queridos amigos, amigas, familias. La gracia que Dios nos ofrece en estos momentos es único y esto se repite cada 25 años. Y no sabemos si dentro de 25 años vamos a tener esta oportunidad de recibir esa misericordia, este regalo, este don extraordinario del Señor, pasando por la puerta santa, previo a una confesión. Qué bueno, con la familia, aprovechar entonces, nos quedamos limpios, limpiamos todo, ya de pecado, ya de mojadea, o pues te mancha, ya sabe puerta santa, o llevo rapa y te allá, pues está limpio, intacto, renovado, con el alma pura. Entonces, eso es lo que el Padre Julio hacía. Y le decían, país, ya puedan atar el tribanio. Jamanapio, modio ya hata. No, ya a por confesar porque él tenía ese objetivo. Quería que nadie quedara sin el perdón de los pecados, porque no sabemos hasta dónde nos vamos. Nadie somos eternos. Entonces, esa gracia a través de la confesión que nos ofrece Dios a través de su sacerdote, él entendía perfectamente. Y se sentaba 5 horas, y se mantenía más horas también. Acá nos dice el testimonio de este texto, que se quedaba hasta las primeras horas de la madrugada del día siguiente. Imagínense ese gran amor que él tenía por Dios y ese gran deseo de salvar almas. Bueno, estamos llegando al final de este bloque. Realmente nos sentimos, maravillados por la vida de este compatriota nuestro, este gran sacerdote que sin ninguna duda va a ser un santo de primer orden. Volvemos enseguida. Desde Ñandeyarañe'e, el primer canal católico del país, te invitamos a vivir una experiencia de fe inolvidable. Del 10 al 15 de diciembre del 2025, peregrinamos a los santuarios marianos mexicanos en compañía espiritual del Padre Víctor Luis Cabañas. Visita la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, camina por los caminos de la fe y revive el milagro que cambió la historia de América. Incluye billete aéreo, traslados, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, actividades, guía, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Reserva tu lugar hoy mismo con Monditour Viajes al 0983-399-300 o con el Padre Víctor Luis al 0986-404-603. Ñandeyarañe'e, comunicando la fe, uniendo corazones. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor.
En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad. Guarajuisha, Paraguay, Teorgesa, Pema, Duarte, Ortelladores, Cobé, Ñamberu, Gese, Oyero, Viaba, Peomema, Tesai, Aguapu, Apabe, Imita, Vive, Amoca, Azapape. Bien, estamos de vuelta después de escuchar esta virtud súper extraordinaria del siervo de Dios, del presbítero Julio César. Vamos a continuar conociendo otra de sus virtudes, porque son muchísimas las virtudes. Cada vez estamos más entusiasmados con nuestro futuro santo paraguayo. Vamos a ver, Jazmín, alguna otra de las virtudes para seguir escuchando. Sí, tenemos su celo ardoroso. Está por la casa de Dios, objeto primordial de sus preocupaciones y desvelos apostólicos. Constituía su pequeña iglesia de Ubucuí. Era esta de estilo colonial, sin pontificio, con paredes de adobe y con pilares cilíndricos en el interior y en los corredores. Por su escasa altura y por sus proporciones reducidas, presentaba más bien el aspecto de una capilla que de una iglesia. Actualmente ya no existe. El campanario era de madera, compuesta de 2 pisos con rejillas y estaba levantado a cierta distancia del templo. El padre Duarte procuraba mantener su pequeña iglesia en un estado permanente de aseo y limpieza, para ser menos indigna de la majestad de Dios, pudiendo decir con el salmista: «Me devora, Señor, el celo por el decoro de tu casa». Este hombre, que no ambicionaba nada para sí, lo quería todo para la casa de Dios, y así, poco a poco, la fue enriqueciendo con valiosas prendas y artísticas imágenes. Poseía también preciosas cazuellas con recamos de oro, hermosos manteles para el altar, candelabros de plata y bronce, lámparas de cristal, etc. Mandó construir 2 altares nuevos de madera, uno para la imagen de Santa Teresita y otro para la de la Virgen del Carmen. En la sacristía se notaba igual aseo y riguroso orden. Como ya lo referimos en otro lugar, el padre Duarte estaba dotado de una cualidad extraordinaria y habilidad para arbitrar fondos. Por otra parte, nadie podía sustraerse a la suave presión que ejercía sobre todas las personas. Hasta gente extraña a su parroquia acudía a él para depositar en sus manos su óbolo. Todos sentían la imperiosa necesidad de ayudarlo. A un cura que vivía tan pobremente, con absoluto deshacimiento de las cosas materiales, que nada pedía para sí, sino para Dios y para los pobres. A un cura tan celoso por su iglesia y por las almas, había que aceptar sus exigencias y tolerar sus rarezas. Sus feligreses se mostraban fanáticamente orgullosos de él. No había otro igual al Paí Julio. Todo el dinero que recibía lo iba acumulando en una caja común, lo cual le valió una vez la observación del señor obispo. De allí lo sacaba para distribuirlo e invertirlo de acuerdo a las necesidades exigidas por sus numerosas obras. En la celebración de los oficios divinos vestía los más ricos ornamentos. Cuando subía al altar para la Santa Misa, se ponía brillantes y suntuosas casullas. Esto no lo consideraba hiriente para su humildad. Es que allí ya no era él, sino el representante de Cristo. Por las almas. Como el medio más eficaz y poderoso para la buena dirección de las almas es el santo sacramento de la penitencia, el padre Duarte
no descuidaba el confesionario. Es allí que el confesor, más que en ninguna otra parte, puede captar las disposiciones interiores de cada persona. De ahí la necesidad de aplicar distintos remedios, dirección espiritual específica para cada una de ellas. El padre Duarte tenía la costumbre de levantarse muy temprano. Hecha la meditación de la mañana, acudía a la iglesia. Al entrar en ella, saludaba al Santísimo con una fervorosa genuflexión, yendo a hincarse en la primera grada e implorando la divina bendición para los labores del nuevo día. Luego ocupaba el confesionario, que ordinariamente estaba rodeado por un grupo de fieles. Todas las mañanas confesaba durante 1 o 2 horas. Luego abandonaba el confesionario para la celebración de la misa, volviendo a ocuparlo si hubiera necesidad. La afluencia de penitentes aumentaba extraordinariamente los sábados por la tarde y en las vísperas de las fiestas más solemnes. Entonces el padre Duarte no se daba descanso. Oía las confesiones hasta altas horas de la noche sin cenar. La vieja cocinera, pobre anciana, alma de Dios, tenía que aguantar la penitencia, aguardando a su huésped hasta la hora de su regreso. Por fin llegaba el padre Duarte, rendido de cansancio, rehusando probar la cena. Se contentaba con un mendrugo o un pocillo de leche y nada más. Por los enfermos. Una de sus más constantes e imperiosas preocupaciones era el cuidado y atención de los enfermos. En este aspecto de su apostolado no había para él ni calor, ni frío, ni sol, ni lluvia, ni obstáculo alguno. Al recibir el aviso o el llamado, acudía presto al lugar donde se encontraba el moribundo, a pie o a caballo, de día o de noche, a cualquier hora. No permitía que alguien muriese sin los auxilios espirituales. Cuando llevaba el santo viático, no saludaba ni conservaba con persona alguna, evitando la menor distracción. Caminaba silencioso, pensativo, absorto, musitando oraciones en auténtico coloquio con el Dios oculto, hecho viático para las almas. Durante el tiempo pascual salía a visitar por puro gusto a sus queridos enfermos, para llevarles el consuelo de la comunión, la palabra de aliento y el bálsamo de la esperanza. No pocas veces llegaba sorpresivamente a un lejano ranchito, donde moraba una familia algo descuidada de los deberes cristianos y de las prácticas religiosas. Entonces dirigía a los miembros reunidos la siguiente exhortación: he venido hasta este lugar caminando a pie, para probar a ustedes que muy bien se puede ir también de aquí a la iglesia para la asistencia a la misa los domingos y feriados. Ustedes no van a misa poniendo como pretexto la distancia, 2 leguas, la falta de caballo u otros medios de locomoción. Pero ya ven ustedes cómo he llegado yo hasta esta compañía sin excesivo cansancio y sin mayores sacrificios. En los domingos subsiguientes, la mitad, por lo menos, de los moradores de aquella choza ya no faltaba a la misa. Muy bien, bueno, acá una serie de virtudes simpáticas algunas, ¿verdad? Bueno, nos habla acá del ardor por la casa de Dios, justamente siguiendo literalmente lo que dice en el Evangelio, ¿verdad? El ardor de Dios por su casa. Y él mantenía esa casa, que es el templo, la iglesia, de una forma tan extraordinaria, limpia, ordenada, no solamente el templo, la sacristía, en fin, y realmente honraba como corresponde honrar la casa de Dios. Y es una de las virtudes del siervo de Dios, del presbítero Julio César. También ya escuchamos en el bloque anterior su dedicación por las almas, y en estos momentos también comentamos acerca de la visita a los enfermos, a los pobres. Él tenía una caja común, tenía habilidad en conseguir aporte de la gente que tienen más, casi nadie se le resistía, y ese aporte él distribuía
entre la gente más pobre, entre los más necesitados y los más olvidados y abandonados. Y otro hecho muy simpático, anecdótico, es que él, para convencer a la gente que vivía lejos de la iglesia, se iba desde la iglesia, 2 leguas, son unos 10 kilómetros prácticamente, se iba caminando, llegando a la casa y le miraba, yo pude llegar desde la iglesia a la casa de ustedes, y ustedes tienen que irse hasta la casa de Dios. Se puede, yo pude, usted también puede. Era una forma extraordinaria de convencer a la gente para llegar hasta la casa del Señor. Bueno, y entonces era una invitación hecha a través de un testimonio de vida. No solamente de palabras. No es, no, te invito a andarte, pues el domingo te espero. No. Él se iba caminando y les decía, si yo pude llegar, usted también puede. Entonces le convencía a la gente de esa forma que llegara hasta la iglesia. Bueno, vamos a terminar este bloque y enseguida volvemos para seguir hablando acerca de las virtudes del siervo de Dios. El sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad. Desde Ñandeyarañe, el primer canal católico del país, te invitamos a vivir una experiencia de fe inolvidable. Del 10 al 15 de diciembre del 2025, peregrinamos a los santuarios marianos mexicanos en compañía espiritual del Padre Víctor Luis Cabañas. Visita la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, camina por los caminos de la fe y revive el milagro que cambió la historia de América. Incluye billete aéreo, traslados, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, actividades, guía, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Reserva tu lugar hoy mismo con Monditour Viajes al 0983-399-300 o con el Padre Víctor Luis al 0986-404-603. Ñandeyarañe, comunicando la fe, uniendo corazones. Estamos de vuelta en el último bloque. Siempre la tiempo que traí porque cuando hablamos de la vida del siervo de Dios pasa volando, como se suele decir. Bueno, vamos a intercambiar algunas ideas, qué es lo que sentimos, cómo nos llega este testimonio de vida, esta espiritualidad extraordinaria del siervo de Dios, del presbítero Julio César. La verdad que me llega muchísimo la forma en que él realmente enseñaba. Él nos deja entonces, ¿qué nos deja hoy? De que tenemos que ir a la misa, ¿verdad? Con ese amor a Cristo, porque es Cristo, Él nos presenta a Cristo sacramentado como el dueño del templo. Por ese el gran celo a su templo y el esmero total del orden, de la belleza,
de ofrecer lo máximo al templo y a la liturgia. Por lo tanto, hoy nosotros también estamos invitados a aprender de que nosotros nos vamos por Cristo Eucaristía. Nosotros no nos vamos detrás de hombres o de seres humanos, sino del mismo Cristo, que es el jefe, Él es de nuestra iglesia y de los templos, porque sabemos que Él está presente en su iglesia. Gracias. Bueno, realmente esta actitud del siervo de Dios es una actitud de total entrega a Dios. Él desaparecía. Él era un sacerdote humilde, pasaba prácticamente desapercibido. El centro de su vida siempre fue Dios, como tiene que ser. Entonces esa entrega y ese negarse a sí mismo, porque eso era el padre Julio César, él se negaba a sí mismo, tomaba su cruz y seguía el camino del Señor, porque es una cruz caminar, visitar a los enfermos, ayudar a los pobres, sentarse en el confesionario durante noches, días enteros. Eso es una cruz, no es fácil, pero es una cruz que él lo hacía con alegría, esa cruz que le daba no pena, una cruz que él llevaba con alegría, en paz. Esa cruz constituía su felicidad y no su queja, no su reclamo. Era una cruz dulce para él. Entonces nos dejó un ejemplo extraordinario, el siervo de Dios, de entrega al Señor. Y una cosa muy importante para nosotros, ¿verdad? ¿Qué es lo que él hacía? Empezaba el día y ya se iba a saludarle a Jesús, Eucaristía, que es la presencia viva de Dios. No solamente un pedazo de pan, sino es la presencia viva del Señor que se encuentra dentro del templo. ¿Y qué hacía él? Se encomendaba a él, encomendaba toda su vida y todos sus proyectos. Si nosotros pudiéramos seguir el ejemplo del siervo de Dios, porque eso es el objetivo de la vida de los santos. ¿Para qué están los santos? Para que nosotros sigamos su ejemplo, su testimonio de vida. Si nosotros pudiéramos iniciar nuestra actividad en la familia con una oración, por más que sea breve, unos 5 minutos de oración en donde le decimos al Señor: Señor, te damos gracias porque hoy nos estás dando una nueva oportunidad, una nueva vida con la familia. Te entregamos nuestra familia, nuestra vida, nuestros agradecimientos, nuestros proyectos. Ayúdanos para que podamos hoy, en este día, llevar una vida de santidad. Ayúdanos a no caer en la tentación, a vencer los obstáculos a través de tu misericordia. Si nosotros pudiéramos entregar al inicio de nuestras vidas, de nuestro día a día al Señor, sin ninguna duda ese día va a ser maravilloso. Bueno, Jazmín, como joven, al escuchar los testimonios de la vida del padre Julio, ¿qué impresión te causa? Y bueno, y lo más llamativo que pude leer, ¿verdad?, es ver cómo este sacerdote tan joven tenía esas ganas de cada día acercarle a más personas. Era ese pescador de hombres, como fue Pedro también. Entonces se iba, le daba ese ejemplo de vida, porque no solamente así como muchas veces decimos, andate a la misa, ¿verdad? Andate al Santísimo, pero ¿qué también hacemos nosotros? Nos vamos y le buscamos a esas personas, nos vamos y le ayudamos, o le hablamos, o rezamos con esas personas. Entonces es algo muy lindo todo lo que este sacerdote hacía, ¿verdad? Que hacía ese ejemplo, no solamente de palabras, sino de acciones, y como también cuando hacía su confesionario, él daba ese cambio. Si era soberbio, bueno, para que sea más humilde, ¿verdad? Es algo muy lindo. Entonces, como jóvenes también, yo invito a más jóvenes, ¿verdad?, que tengamos como ejemplo, porque es algo muy lindo y llamativo. Y también yo, como ahora que sé más de su vida, ¿verdad?, invitar e ir también contando más lo que fue su testimonio de vida. Algo muy lindo, la verdad. Así es, Camil. La actitud del padre Julio César en el confesionario, muchos también comparan con la actitud del cura de Ars. San Juan María de Vianney fue un gran confesor. La virtud principal del cura de Ars era
la de ser confesor, porque al Juan María Vianney, San Juan María Vianney, le mandaron en un pueblito abandonado, olvidado, donde prácticamente no estaba nadie. Era un lugar casi inaccesible. ¿Cómo él conquistó tantas almas? A través de la confesión. Fue un gran confesor. Y acá, como estás comentando, Jazmín, Sí. el siervo de Dios fue un gran confesor. Mira, tenía toda la técnica para los soberbios, Sí. para los tímidos, para los que tenían innumerables pecados, en fin. Para cada uno tenía un consejo espiritual apropiado. Y decía también, cuando no estaba, él se daba cuenta pues, que todavía una persona podría recibir la absolución o el perdón de sus pecados en la primera confesión, no le daba esa absolución. No. O sea, él actuaba de una forma tan profunda y tan comprometida para que esa confesión realmente le sirva, para salvar su alma. Yo no hace mucho leí también uno de los hechos comentados del padre Pío, que también fue un extraordinario confesor, que también le confesó a una persona, pero esta persona, a pesar de recibir la absolución, no contó todos sus pecados. Y él tuvo una visión que esa persona fue al infierno. Y la esposa le dijo, ¿cómo puede ser Padre Pío si ya se confesó? Sí, se confesó, pero no se arrepintió. Bueno, entonces, podemos darnos cuenta de la virtud de nuestro santo paraguayo, el futuro santo paraguayo. Imagínate, él no le daba la absolución si esa persona no estaba preparada para recibir, porque no era una cuestión de fórmula nomás. El perdón no es una cuestión de fórmula. No le gustaba, dice la confesión, a las apuradas. Los relámpagos. Las confesiones relámpagas. Sí, no le gustaba. Entonces tenemos, mira, un ejemplo extraordinario. Este va a ser un gran santo ejemplo para todo el mundo, no solamente para el Paraguay. Para nosotros los paraguayos, realmente una enorme alegría, una gran bendición realmente. Y bueno, estamos realmente conmovidos por la vida de nuestro siervo de Dios y cada vez más se convierte en el camino, en la luz para todos nosotros, las familias, los laicos, los jóvenes. Es realmente un ejemplo para nosotros y le invitamos a todos para que le conozcan, que llevemos también el nombre del siervo de Dios en todos nuestros ambientes, ya sea la catequesis, para que ya sea los niños que también lo conozcan. Entonces tenemos esa tarea a todos los laicos y todos los llamados padre acá en nuestra arquidiócesis, incluso a todos los sacerdotes, obispos, para que le hagamos conocer a nuestro siervo de Dios. Muy bien, estamos llegando al final de este programa con un rico contenido al seguir conociendo las virtudes del siervo de Dios. Agradecemos a nuestro Creador por darnos esta oportunidad para hablar de su reino a través de la vida de su siervo, del presbítero Julio César Duarte Ortellado. Le pedimos a la Santísima Virgen María, como nuestra gran señora y protectora, que siga bendiciendo a nuestras familias, que nos cubra con su manto celestial, y al siervo de Dios también, para que siempre nos acompañe. Él está tan presente a pesar de que físicamente no está en medio de nosotros, pero les sigue acompañando a muchísima gente a través de su intercesión, porque muchos enfermos están recibiendo sanaciones, muchos enfermos en la actualidad están recibiendo sanaciones a través de los ruegos del Padre Julio. A Dios siempre resaltamos y aclaramos esto, que el que hace el milagro es Dios, pero necesitamos un intercesor, una persona amiga del Señor, y ese es el Padre Julio, el presbítero Julio César, que está en el reino celestial. Le invitamos a la gente también que lleguen hasta Ubicuí. Dentro de la iglesia de Ubicuí está una urna que contiene los restos del siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Ortellado. Es un lindo lugar. Ubicuí de Asunción queda 120 kilómetros, y también es un momento para ir a compartir con la familia y, en fin, despejarnos un poco muchas veces de las tantas actividades que tenemos. Bueno, finalizamos este programa, si Dios así lo permite,
con el auxilio de la Santísima Virgen María y del siervo de Dios, el presbítero Julio César, nos encontraremos en un próximo programa.